Muy bien, comenzamos. Bienvenidos todos a este evento del área de educación de este simposio. Quiero hacer dos advertencias, seguramente los que ya habéis participado en otros eventos están al tanto. La primera es que estamos grabando, de manera que si hay alguien que tenga algún inconveniente con la grabación, sugerimos apague su cámara. Y la otra es que por motivos de seguridad los micrófonos van a permanecer apagados, de manera que por favor, si tenéis preguntas para Miriam durante su ponencia, se pueden escribir en el chat y de esa forma las leeremos al final. La ponencia de Miriam va a durar un promedio aproximado de 40-45 minutos, de manera que habrá un espacio para preguntas cuando ella termine. Y ahora sí, damos comienzo. Para los que no conocen a Miriam, vamos a hacer una pequeña síntesis. Miriam es el Barberena, es magíster en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en educación en la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja como docente en la Dirección Provincial de Formación Permanente en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es madre de 2 hijos y reside en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Participa del movimiento humanista desde 1984. Formó parte de la Asamblea del Movimiento en el 2007, hasta su disolución 2 años después. En marzo de 2010 ingresó a la Escuela de Silo como maestra de la disciplina mental. Desde marzo a 2011 está aplicada al Parque Chapadmalal de Estudio y Reflexión. La exposición de hoy está basada en su tesis de doctorado, La regla de oro como herramienta del lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales. Adelante, Miriam. Ahora el micro. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes y mucho gusto y una alegría estar participando en este simposio con tanta gente amiga, ¿no? La verdad, cuando me enteré del simposio, bueno, y pensé qué podría ser, se me ocurrió hacer esta presentación de esta tesis, bueno, sobre la cual yo estuve trabajando durante muchos años. El año pasado, en el 2020, la presenté y en diciembre del 2021 la defendí. Así que cuando tuve que pensar qué tipo de exposición hacía acá en este simposio, pensé hacer básicamente lo que hice cuando tuve que exponer mi tesis para defenderla, que es un poco contar de qué se trata la tesis, y haciendo algunos pequeños guiñes, digamos, a lo que yo supongo que pasa entre los aquí presentes, que muchos conocen el planteo de Silo, ¿no? Entonces ahí voy a ir viendo cómo esto lo organizo. A lo mejor lo que yo me propuse es un poco ambicioso para hacer en 45 minutos. En todo caso, no me voy a extender más de 45 minutos y, llegado el caso, me interrumpiré bruscamente y daremos lugar a ver si a partir de alguna pregunta se puede armar alguna otra cosa. Y bueno, por supuesto que esto no lo tenemos que pensar como ninguna cosa que se cierra, ¿no? Así que bueno, voy a empezar la exposición. Cualquier cosa que haya algún problema, como voy a estar muy compenetrada con mi PowerPoint, por favor me avisan. Bueno, esto es simplemente la presentación. Como dijo Angélica, mi tesis se llama La regla de oro como herramienta del lenguaje para facilitar el diálogo en los conflictos interpersonales.
el plan de esta exposición. Voy a hacer una introducción, después voy a explicar un poco en qué consistió la investigación, voy a hablar un poquito de la metodología y del corpus, después voy a hablar un poco del encuadre teórico con el que armé la tesis, después voy a hablar cómo encaré, digamos, el estudio de la regla de oro en la tesis, después voy a contar un poquito sobre el desarrollo y, bueno, y el cierre. Entonces, para la introducción, yo lo que quería contarles es cómo llegué a esta tesis. Y en principio voy a contarles dos cosas distintas. Por un lado, ¿por qué me interesé con la regla de oro, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo es que me interesé por el diálogo y los conflictos? Por la regla de oro, para todos los que son humanistas y loístas, no hay nada de novedoso, porque la regla de oro es un eje sobre el cual Silo enseña una y otra vez, pero en realidad, a nivel biográfico, a mí me llegó la regla de oro antes que el siloísmo, desde mi formación católica. Yo me acuerdo bien, digamos, que de adolescente y de, no sé, un poco más también, yo entendía cómo era que en el Evangelio aparecía la regla de oro, lo conocía, lo tenía presente. Después, el siloísmo no es que me atrajo por la regla de oro, para nada, fueron otras cuestiones las que me llevaron al siloísmo, pero digamos que ese aspecto aparecía como convergente. Ahora, con estas dos cuestiones yo no podría haber armado una tesis de doctorado, porque no me hubiera alcanzado, digamos, el marco que a mí me daba el siloísmo para pensar la justificación académica de la regla de oro. Y así fue como, no hace tanto, en el 2010, conocí este libro, Sí mismo como otro, y a este autor, Paul Ricoeur, que yo no lo conocía, que bueno, es un filósofo que se murió, creo que en el 2003 o algo así, se murió muy, muy grande. Y bueno, es un filósofo que se dedicó toda la vida a estudiar filosofía y a publicar, y esta obra, Sí mismo como otro, la publica cuando él ya es una persona grande, o sea que es un poco como una recopilación de toda su obra, y a mí me llegó por mi recorrido académico, y cuando vi que en Sí mismo como otro la regla de oro ocupaba un lugar central, la verdad que me entusiasmé mucho, me pareció que ahí aparecía algo que hasta ahora yo no había encontrado, y empecé a pensar realmente en que yo ya estaba terminando la tesis de maestría, empecé a pensar que por ahí podría llegar a encontrar un caminito para avanzar con el doctorado, con algún tema que a mí me entusiasmara, ¿no? Y después, con respecto al diálogo y los conflictos, esto tiene que ver con mi trabajo de profesora de lengua de nivel secundario. Acá en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hay muchas resoluciones, mucha normativa que trabaja con las escuelas secundarias, los acuerdos de convivencia. Bueno, esto es una línea internacional, así que esto que está pasando acá sé que está pasando en otros lugares también. Esta cosa de que la convivencia en las escuelas secundarias hay que consensuarla, hay que encontrar formas democráticas de organizarse. Y bueno, yo que cuando empezó a encontrarse esta línea de trabajo en las escuelas secundarias, ya estaba trabajando, me entusiasmé muchísimo, me gustaba mucho, me lo tomaba muy en serio, y bueno, me encontraba una y otra vez con muchas dificultades para realmente que en las escuelas secundarias los acuerdos de convivencia y todo eso pasaran de ser algo más que una normativa, digamos, ¿no? Así que bueno, fueron muchos años en los que yo fui pensando que tenía que unir los dos mundos, ¿no? Y una y otra vez se me aparecía esta cosa de que si todos en la escuela tuviéramos internalizada la regla de oro, cuántas cosas estarían allanadas, ¿no? Sobre todo a nivel gestión, más pensando en los adultos que en los chicos. Así que bueno, esa fue mi necesidad de unir estos mundos, los que me estaban como detrás, ¿no?
les quiero presentar el lugar de donde yo soy. Ahí se ve el mapa, la provincia de Buenos Aires. Ese ya es Villa Gesell. Esa es la escuela en la que yo trabajé toda la vida como profesora de secundaria. Todo este recorrido que hice con los acuerdos de convivencia y todo tiene que ver con esa escuela. Ese es el interior de la escuela, y esos son chicos trabajando en las aulas de mi escuela, y me doy cuenta que, digamos, como que esta tesis tiene ese marco, ¿no? O sea, pensando cuán útil sería para nuestros adolescentes que los adultos tuviéramos internalizado esto y pudiéramos desde ahí relacionarnos con ellos. Y acá les quise mostrar que yo vivo a 120 kilómetros del Parque de Estudio y Reflexión Chapadmalal, y que claramente, digamos, la copresencia de lo que es el movimiento humanista es lo que a mí me permitió como pensar estas cuestiones, ¿no? Si no, jamás hubiera yo podido estructurar esto que estructuré. Bueno, entonces el contexto de investigación al cual va, digamos, al que apunta mi tesis, es la educación del nivel secundario en la Argentina específicamente, porque conozco su normativa y eso, pero en el contexto mayor de Occidente, en el contexto de la posmodernidad, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que no podemos pensar desde una mirada ingenua lo que es el sistema educativo, en el contexto de cómo funcionan hoy los estados, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte importante en la tesis que yo dedico a justificar desde el funcionamiento de hoy, de los estados modernos, de los estados posmodernos, del concepto bueno, de esto que ya sabemos, de que la modernidad fue un proyecto frustrado. Las escuelas, los sistemas educativos como los conocemos, tienen una lógica pensada en el sentido, en el contexto de la modernidad. Bueno, y cómo seguimos pensando en esas cuestiones, cómo no tiramos todo eso a la basura y seguimos pensándolo en el contexto de la posmodernidad. Eso lo desarrollo bastante. A mí me parece que es un tema que no está, o sea, nuestro sentido común no va por este lado. Me parece que hay cuestiones ahí muy interesantes para profundizar. Bueno, ¿cuáles fueron los propósitos de mi tesis? Mostrar que la regla de oro puede contribuir al desarrollo de capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales y proponer el ejercicio de los personajes como una herramienta verbal que facilita la interiorización de la regla de oro. En cuanto al ejercicio de los personajes, yo lo tomo después bastante en la exposición, pero varios de los que están acá estoy segura que conocen el trabajo que propone Roberto Kuanoff, y es desde ahí que está tomado, ¿no? O sea, el ejercicio de los personajes es el trabajo con la regla de oro que propone Roberto Kuanoff. Yo participaba con él en su consejo, y digamos que formé parte del grupo de los prehistóricos, ¿no? O sea, bueno, entonces quise trabajar con estas dos cuestiones, ¿no? del lenguaje. Por un lado la regla de oro y por otro lado el ejercicio de los personajes. Y ya digo, después retomo y justifico un poco más. ¿Cuáles fueron mis preguntas de investigación? ¿Qué conocen sobre la regla de oro los directores de las escuelas secundarias y los docentes de práctica del lenguaje de nivel secundario de Villa Gesell y los miembros del movimiento humanista? Las personas que conocen y aceptan la regla de oro se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no la conocen o no la aceptan. ¿En qué consiste esa diferencia? Las personas que conocen y utilizan el ejercicio de los personajes se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no la utilizan. ¿En qué consiste esa diferencia? Estas fueron las preguntas que me guiaron. Obviamente que cuando uno se hace una pregunta de investigación, tiene una hipótesis. Y entonces yo podría decir que las hipótesis que a mí me guiaron fueron:
que la regla de oro puede interiorizarse como una herramienta psíquica que estimula la reflexión ética, entendiendo esta como capacidades discursivas que se refieren a los mundos social y subjetivos, ¿no? Reflexión ética, o sea, capacidad de reflexionar acerca de lo que yo digo que está bien y está mal. Bueno, que puede interiorizarse como una herramienta psíquica que estimula la reflexión ética, y la otra hipótesis es que las personas que utilizan el ejercicio de los personajes con frecuencia, cuando se encuentran en una situación de conflicto interpersonal, son capaces de realizar un mayor despliegue discursivo, expresando razonamientos cronológicos, ilógicos o cuasi lógicos que las personas que no utilizan el ejercicio. O sea, esta cosa de que es muy, para decirlo bastante más sencillamente, en el medio de los conflictos es muy difícil hablar. En el medio de los conflictos más bien tendemos a agredir o a cerrarnos y callarnos, irnos de las situaciones de conflicto. Por eso yo digo que yo entendía que si uno trabaja con frecuencia con el ejercicio de los personajes, tiene mayor capacidad de hablar en los conflictos, ¿no? Este despliegue discursivo. Bueno. Para esto que dije, bueno, ¿cómo lo hice? Armé un corpus de entrevistas semiestructuradas. En total fueron 3 entrevistas, 6 entrevistas las hice a los docentes y a los directivos, o sea, mitad docentes y mitad directivos de escuelas secundarias de acá de Villa Gesell, y entrevisté también a personas del movimiento humanista, 6 entrevistas personales y una entrevista grupal a 4 personas. Con eso armé un corpus que detrás de la tesis, esa que yo puse el link ahí, detrás de la tesis están todas las entrevistas desgrabadas. Eran entrevistas semiestructuradas, y en esas entrevistas yo preguntaba acerca de lo que a mí me interesaba explorar, ¿no? O sea, cuando contame una situación de conflicto y qué hiciste. Bueno, y en base a lo que la persona me iba contestando, yo iba, por eso son entrevistas semiestructuradas, ¿no? Bueno, una vez que tuve este corpus, el tipo de trabajo que hice fue un análisis de textos. El modelo de Broncar, que es el modelo sobre el cual yo trabajé en el marco teórico, es una metodología de análisis de textos, así que con esa misma metodología analicé las entrevistas. Ahora, hay algo que es interesante explicitar respecto de la metodología, esta cuestión de la hermenéutica, ¿no? Y esto es una cuestión que plantea Broncar, bueno, ya digo que es el referente de mi marco teórico, que además fue el que me codirigió la tesis, ¿no? Dice así: a pesar de la evidente necesidad de hilar más fino en la conceptualización y la clasificación de los métodos posibles de las ciencias humanas, no es menos cierto que, puesto que sus 2 unidades de análisis centrales son las acciones y los textos, la metodología de la psicología solo puede desarrollarse globalmente en una interpretación del orden de la comprensión y o de la hermenéutica, ¿no? Esta cosa de diferenciar con mucha claridad lo que es la metodología en las ciencias sociales de las metodologías en las ciencias exactas o las ciencias naturales. Y por otro lado, este término hermenéutica tiene una carga muy fuerte desde lo metodológico. Aparece en Ricoeur también, el autor que ya mencioné. Él habla de que lo que él hace es la hermenéutica del sí. La hermenéutica del sí mismo, ¿no? O sea, con qué conceptos comprendemos el sí mismo y lo diferenciamos del yo. Todo eso es lo que él desarrolla ahí en sí mismo como otro. Y lo que él dice es que la hermenéutica aparece como una filosofía del rodeo, a mi entender. O sea, la hermenéutica, ¿no? Como esta forma de mirar que da vueltas, da vueltas, da vueltas, como una filosofía del rodeo. A mi entender, el rodeo por la filosofía analítica es sencillamente el más rico en promesas
y en resultados. Bueno, la filosofía analítica es esta filosofía inglesa que va como al análisis del detalle y se ha metido mucho con la descripción de la acción, ¿no? De la acción humana. Bueno, el encuadre teórico que a mí más me estructuró para armar la tesis es el interaccionismo sociodiscursivo, cuyo, digamos, mayor exponente es Broncar. Y si tengo que sintetizar qué es el interaccionismo sociodiscursivo, se podría sintetizar en que proviene del interaccionismo social, que se propone como un campo interdisciplinario de todas las ciencias humanas, que pongan como eje el desarrollo humano, y que es un despliegue de la ética de Spinoza. Es una cosa muy sintética la que estoy diciendo. Y lo que me gustaría contarles es cuáles son los puntos de encuentro que yo veo entre el interaccionismo sociodiscursivo y el humanismo universalista. Entonces digo que ambas consideran al ser humano como un ser histórico y social, ¿no? Esta cosa de que no hay una esencia del humano, sino que el ser humano se constituye en su ser histórico y social, que las dos ponen eje en el desarrollo humano, ¿no? el interés que tiene el interaccionismo sociodiscursivo y el humanismo universalista por el desarrollo humano, que ambos tienen un enorme caudal de experiencias relacionadas con la formación de personas, ¿no? O sea, esta cosa de que los seres humanos aprendemos y tenemos hay como organismos, hay instituciones que hacen que nosotros aprendamos. Ambas reconocen como un valor la diversidad cultural, ¿no? Es uno de los puntos del humanismo, y en el interaccionismo sociodiscursivo está muy fuerte esta cosa de la defensa de las lenguas, ¿no? Las lenguas, siempre hablamos de las lenguas. Bueno, y que teorizan acerca de múltiples temas de las ciencias humanas, pero ambas ponen un foco especial en la acción, ¿no? La acción humana. Ahora, ¿en qué puntos cada uno hace como aportes específicos? Que el interaccionismo sociodiscursivo profundiza en la formación escolar y en los sistemas educativos como políticas públicas, y que para estudiar y comprender el funcionamiento psicológico enfatiza el lenguaje, y que en cambio el humanismo universalista profundiza en la superación del sufrimiento humano y su relación con el sentido de la vida y de lo sagrado, ¿no? O sea, y claramente el humanismo universalista no está para nada enfocado en la cuestión de políticas públicas, ¿no? O sea, sería como un aspecto más dentro del humanismo universalista, la cuestión de la política, de políticas públicas, pero no es el eje. Y por otro lado, que en el humanismo universalista el eje para entender el funcionamiento psicológico está puesto en las imágenes, ¿no? O sea, sí lo puso mucho más énfasis en las imágenes que en el lenguaje. Bueno, pero bueno, claramente mi teoría, mi tesis tiene un anclaje en el lenguaje, por eso incluso en el título, ¿no? Herramienta del lenguaje. Voy a decir algo, tratando de ser sintética respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo desde el interaccionismo sociodiscursivo se aborda el estudio del lenguaje, o cómo se lo conceptualiza el lenguaje, ¿no? Y entonces, bueno, lo que decimos es que para estudiar, que el estudio del lenguaje tiene sentido en un marco del análisis descendente, o sea, nosotros usamos un tipo de lenguaje especial, depende de la actividad humana en la que nos movamos, que esas actividades humanas son las que condicionan el tipo de lenguaje que utilizamos, que organizamos el lenguaje en géneros textuales, ¿no? Que el lenguaje no está así en el aire, sino organizado en géneros textuales, y que en esos géneros textuales nosotros podemos analizar las estructuras internas, ¿no? El concepto de géneros textuales es muy importante para el interaccionismo sociodiscursivo y tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? O sea, esta cosa de que
incorporar nuevos géneros textuales tiene que ver con el propio desarrollo, ¿no? O sea, cuando uno se pone a trabajar una monografía, cuando uno se pone a trabajar, tiene que ir a resolver una entrevista, cuando uno tiene que preparar una ponencia como esta que yo estoy haciendo, ¿no? Son géneros textuales que uno incorpora y que a uno lo hacen aprender, ¿no? Y en ese sentido, desarrollo humano, ¿no? Así que bueno, en este marco teórico que se ocupa justamente del desarrollo y del aprendizaje, lo que decimos es que no se aprende el lenguaje o los textos en abstracto, sino que lo que se aprenden son géneros textuales. Por eso en el interaccionismo sociodiscursivo se ha estudiado mucho el concepto de género textual como una herramienta didáctica. Y esto es también un eje dentro de mi tesis, porque yo lo que digo es que el ejercicio de los personajes es un género textual y que como tal se puede internalizar, se puede aprender para circunstancias en las que uno quiere dar al otro el trato que uno le gustaría recibir y no puede, digamos, ¿no? Bueno, esta parte del marco teórico me la voy a saltear, porque estoy viendo que me quedan 20 minutos y esto me llevaría bastante tiempo. Bueno, cuando tuve que trabajar sobre la regla de oro, lo que hice fue una recopilación de la regla de oro en las diferentes tradiciones religiosas. Entonces ahí apareció el tema de la regla de oro en la ética china, en la ética judía y en la ética cristiana. Después también trabajé con la regla de oro en Darwin, que es muy interesante como lo plantea Darwin, en Ricoeur, que ya lo dije, en Silo. Después trabajé con la regla de oro y los estadios morales. Hay un autor muy interesante, un investigador muy interesante, que a mí me sirvió mucho, Lawrence Kohlberg, y tiene una seguidora, Carol Gilligan. Me sirvió mucho para el análisis de las entrevistas. Esto un poquito más lo voy a desarrollar. Y también en este apartado de la tesis, que es la regla de oro, trabajé sobre las objeciones a la regla de oro, ¿no? O sea, hay gente que cuestiona, incluso el mismo Kant, que es un referente ineludible a la hora de pensar la ética, o la moral, mejor dicho, no consideraba la regla de oro, ¿no? Le llamaba el trivial dicho. Bueno. Después, pero yo sobre todo, a mí me sirvió, el eje lo puse en comparar cómo presenta Ricoeur la regla de oro y cómo la presenta Silo. Ahí profundicé bastante en la tesis. Sintéticamente, lo que puedo decir respecto de lo que digo en la tesis es que Ricoeur recupera la regla de oro de los libros religiosos de la tradición cristiana y judía, ¿no? Él cita específicamente cómo aparece citado en el Evangelio, las veces que aparece citado, y él utiliza un género textual típico de la actividad académica filosófica. Lo que él da son seminarios académicos, seminarios de posgrado, conferencias académicas, él parado en una postura de filósofo, pero no oculta que detrás de su ser filósofo está su participación en el cristianismo, ¿no? Él participa de una, no es católico, pero es una corriente cristiana. Y bueno, y ya él viene trabajando con este tema, ¿no? Él dice que la regla de oro es el punto de encuentro entre la filosofía y la religión. En cambio, Silo propone la regla de oro sobre la base de su propia experiencia, ¿no? Yo analizo en la tesis cómo Silo en la mirada interna presenta la regla de oro, ¿no? Después de los 9 días, después de los días de meditación, cuando llega a los descubrimientos y a los principios, ¿no? Hago todo ese recorrido con Silo. Entonces, ¿cómo propone Silo la regla de oro sobre la base de su propia experiencia? Y eso es en la mirada interna, pero después muchas veces cuando
cita la regla de oro, se esfuerza mucho en ponerla en el contexto de una amplia gama, de una amplia cantidad de culturas, ¿no? Por ejemplo, en el diccionario humanista, en la acción válida, o sea, siempre se ocupa de decir, es un principio que está presente en muchas culturas. Se esfuerza mucho en no focalizarlo como una cosa de la cultura cristiana. Y bueno, Sylow claramente nunca se ubicó como no es que el género textual que él más trabajó fue el mundo académico, para nada. Hay pocos textos de Sylow que se meten dentro del mundo académico, porque el contexto de su trabajo era la militancia política, ¿no? O sea, siempre su objetivo fue humanizar la tierra, transformar el mundo, y la cuestión académica es como un aspecto más. Así que yo digo que son dos perspectivas que comparo, ¿no? En la tesis las comparo, y que a mi criterio se complementan. Bueno, en mi propio recorrido fue así, ¿no? Riquet es muy, muy interesante cómo profundiza sobre la regla de oro, y él dice que la regla de oro resuelve la tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas, ¿no? Esta cosa de que si uno tiene las normas muy, 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 muy claras, pero muy rígidas, todo el tiempo la norma te queda así como chica respecto de las interacciones reales con los que uno tiene, o sea, no todo el tiempo vos te propones reglas que después todo el tiempo las tenés que estar levantando en función de que el que tenés ahí adelante es un ser humano, digamos, ¿no? Así que esta cuestión de que hay como una tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas es interesante para profundizar. Por eso, o sea, Kant tenía este principio, Kant enunció, digamos, estos imperativos categóricos, ¿no? Estos imperativos que no tenían excepción. Y el segundo imperativo kantiano es: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio, ¿no? Esta cosa de no cosificar a los seres humanos. Ese es el segundo imperativo kantiano. Entonces, lo que dice Riquet es que la regla de oro es que este imperativo es una formalización de la regla de oro. Bueno, esto tiene que ver con esta cuestión de la rigidez que a veces tienen las normas, que no nos sirven para analizar las sutilezas y la variedad que tienen las interacciones humanas. Bueno, la regla de oro, hay algo que aparece en la tesis, ¿no? Y que aparece una y otra vez, es esta cuestión de que la regla de oro dice: trata a los demás como quieres que te traten. Llegó un poco tarde la exposición, y por supuesto que todos están sabiendo que la regla de oro es: trata a los demás como quieres que te traten. Que la regla de oro tiene diferentes interpretaciones. Que la regla de oro muchas veces es interpretada como una evolución mitigada de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Esta cuestión de que si vos me gritás, yo tengo derecho a gritarte, ¿no? Como una regla que se basa en la lógica de la equivalencia y de la reciprocidad, un elemento estratégico y prudencial que en última instancia se mueve por el autointerés. Y por último, la regla de oro como una regla de altruismo unilateral, ¿no? O sea, la cuestión de la unilateralidad de la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. O sea, la regla de oro nos pone, digamos, la responsabilidad de nuestras acciones exclusivamente en lo que nosotros hacemos, y nunca en lo que hacen los demás, ¿no? Y esta es como un quiebre en el sentido común, ¿no? Porque uno no se maneja así con el sentido común, uno siempre busca equivalencias entre lo que hacen los demás conmigo y entonces lo que yo tengo derecho a hacer con los demás. Eso todo el tiempo estamos funcionando con esta lógica del sentido
del sentido común que tiene que ver con, o bien, digamos, con la ley del talión, que es más, digamos, como vos me gritaste, yo te voy a hacer sufrir de la misma manera y también te voy a gritar, más relacionado con la venganza, o si no es vengativo, sí es equivalente, digamos, ¿no? Bueno, si vos no me prestas tus cosas, ¿por qué yo te voy a prestar las mías? O sea, es como, no me vengo, nada más que como vos no me prestas tus cosas, yo no te presto las mías. Ese es como el sentido común con el que nos manejamos. Entonces, lo que yo digo, y que no tiene nada que ver con la regla de oro, ¿no? La regla de oro literal. La regla de oro como la enseña Silo, la regla de oro en el sentido más inspirado. Entonces, lo que yo digo es que mi tesis lo que quiere mostrar es que se puede enseñar a avanzar desde el sentido común a la tercera interpretación. O sea, porque si cuando yo trabajaba con las entrevistas o por mi propio recorrido, y pienso que esto es una cosa que ustedes comparten, no hay problema en aceptar la regla de oro. O sea, en general la gente, si vos decís, vos estás de acuerdo con la regla de oro, estás de acuerdo con que hay que tratar a los demás como uno le gusta ser tratado, o sea, en general la gente está de acuerdo. Y sobre todo está mucho más de acuerdo con decir, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. O sea, los padres suelen educar así a sus hijos. Bueno, no le hagas a él lo que vos no te gusta que te hagan. Pero sin embargo, a pesar de que eso es aceptado, cuando hay que hacerse cargo hasta las últimas consecuencias de lo que dice la regla de oro, ahí ya es como que se aleja completamente del sentido común. Por eso yo digo que se puede avanzar en enseñar hacia esa tercera interpretación, ¿no? Lo del altruismo unilateral. O sea, yo quiero que sean bondadosos conmigo, yo quiero que me acepten incondicionalmente. Bueno, todas esas cosas son las que yo tengo que aprender a hacer, ¿no? El autor con el que me siento más cercana como campo de investigación es Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan, que son los que analizaron esta cosa de qué posibilidad hay de enseñar el desarrollo moral, cómo habría que enseñar el desarrollo moral en las escuelas. Él trabajó muchísimo, hizo muchísimas investigaciones acerca de cómo la gente razonaba, hacía razonamientos morales, y tuvo mucha incidencia en las escuelas, hizo cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Tenía que ver a su vez con sus propios dilemas morales, con decisiones que él tuvo que tomar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta cosa de si tomaba algunas decisiones, entonces estuvo al mando de un barco que llevaba judíos, ¿no? Y entonces lo que él decía que tenía que hacer con ese barco y lo que él sabía que había que hacer desde lo ético, desde lo moral. Bueno, entonces con todas estas cuestiones, él trabaja mucho con las escuelas y tiene un trabajo hecho muy interesante. Ahora, Carol Gilligan es una discípula de él y ella le le incorporó al marco teórico de su maestro la cuestión del género, ¿no? O sea, la cuestión de que hay una forma femenina de razonar que se aleja del razonamiento hipotético deductivo, porque es una forma de razonar más relacional, más que mira el proceso, y que entonces le aporta algo muy interesante al planteo más desde la razón lógica de Kohlberg. Bueno, entonces, lo que yo digo, o sea, Lawrence Kohlberg, cuando él le enseñaba a los alumnos, lo que hacía era que los ponía a razonar los hacía razonar sobre dilemas éticos, ¿no? ¿Qué hago si tengo que robar para salvar a alguien? ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo digo es, no hagamos razonar a los alumnos en torno a dilemas hipotéticos, hagamos que razonen a partir de sus propios conflictos y con la regla de oro como horizonte. Bueno. En el desarrollo en sí de la tesis, yo armé, hay 2 capítulos. El capítulo 7
en el que trabajé los textos de Paul Ricoeur y de Silo, en los cuales ellos proponen la regla de oro como una referencia para la conducta. Un poquito tiene que ver con la comparación esa que hice, que ya presenté. Después, en este mismo capítulo, ¿no? Presenté el ejercicio de los personajes como un género textual que facilita la práctica de la regla de oro. Y en este mismo capítulo 7 muestro la relación entre la ética de Spinoza y el ejercicio de los personajes. Vieron que yo dije que el interaccionismo sociodiscursivo se visualiza, se experimenta como una continuación de la ética de Spinoza, ¿no? Y acá voy a agregar que la ética de Spinoza es un autor, un filósofo que vivió en el siglo XVII, en el 1600, fue, digamos, un poquito posterior a Descartes, pero contemporáneo prácticamente. Entonces, lo que yo digo de la ética de Spinoza es que la ética nos permite introducirnos en el estudio de las emociones y los sentimientos desde una perspectiva sociocultural y tomar distancia de las perspectivas que se enfocan fuertemente en lo biológico, ¿no? Esto estoy pensando mucho en lo que es la educación, en lo que son las neurociencias, de cómo hay como una pretensión de utilizar las neurociencias para asociar lo biológico en el ser humano, ¿no? Para poner énfasis en lo biológico del ser humano. Y yo pienso que justamente eso es algo que hay que evitar. Y por otro lado, Spinoza también nos ayuda a pensar la democracia real como aspiración, en oposición a esta democracia formal en la que vivimos, ¿no? Acá lo que estoy justificando es un poco por qué me interesó tanto trabajar con Spinoza en el marco teórico, además de que porque viene tomado del interaccionismo sociodiscursivo. Bueno. Después, en este capítulo 7, como ya les dije, lo que intenté hacer es describir al ejercicio de los personajes como una herramienta textual. Entonces ahí conté que era el ejercicio son una serie de preguntas, las preguntas son estas, ¿no? O sea, cuando uno está en una situación de conflicto, una situación en la que uno no puede practicar la regla de oro, no puede, digamos, ¿no? Porque si uno no está en una situación de conflicto, la regla de oro no ocasiona ningún problema, o sea, es como que si vos me hablas bien, yo te hablo bien, venís a mi casa y te saludo y te convido, y, o sea, comparto, o sea, y entonces en ese caso la regla de oro no hay ningún problema. El problema con la regla de oro es utilizarla en las situaciones de conflicto. Entonces, cuando hay un conflicto, el ejercicio de los personajes te propone esto. Esa persona, ubicándote, digamos, con esa persona con la que tenés un conflicto, ¿no? ¿Qué emoción sientes frente a esa persona? ¿Cómo denominas al personaje frente al cual te sientes así? ¿De qué te quejas de ese personaje? ¿Cuál es la virtud del personaje que rechazas? ¿Cuál es la conducta positiva que ya está potencialmente en él? ¿A veces haces lo mismo de lo que te quejas? En el pasado, ¿alguna vez fuiste así con otros? ¿Qué le pides a ese personaje del que te quejas? ¿Cuál es el pedido que se esconde tras la queja? Bueno, toda esta cuestión, varios de ustedes estoy segura que conocen a través de los trabajos que viene presentando Roberto Kuanoff en el marco del humanismo, ¿no? El ejercicio de los personajes entonces te propone toda esta serie de preguntas, después te hace ponerte en el lugar del otro personaje, o sea, del personaje con el que tenés este conflicto, y tenés que hacer las mismas preguntas, contestar las mismas preguntas. Esas dos series de preguntas se cierran con un aforismo que expresa una nueva pauta de conducta en la que se integran las dos acciones que reúnen los pasos 6 de esas preguntas. Lo estoy diciendo rápido, obvio. Bueno, yo con esto, el ejercicio de los personajes es una herramienta textual generada sobre la base de innumerables diálogos entre una persona que está en conflicto con alguien, conflicto que le impide tener una conducta coherente con la regla de oro, y otra que lo ayuda a reflexionar. Consta de una serie de preguntas que se proponen penetrar las coacciones irracionales
que condicionan la conducta de alguien que quiere actuar de acuerdo a la regla de oro y no lo logra. O sea, el ejercicio de los personajes sirve si uno está queriendo actuar de acuerdo a la regla de oro, si no, no. O sea, no tiene ningún sentido, no. Bueno, acá... bueno, vieron que yo les dije que esta cuestión de que nosotros lo que enseñamos, ¿no? desde la enseñanza del lenguaje, lo que enseñamos son géneros textuales. Y digo que el ejercicio de los personajes es un género textual. Entonces digo, ¿es parecido a qué el ejercicio de los personajes? O sea, ¿de qué familia de géneros textuales es? Y entonces, bueno, acá estudio un poco las tecnologías del sí mismo, ¿no? De Foucault y Foucault. O sea, ¿cuáles son aquellas herramientas del lenguaje que, digamos, sociohistóricamente se han ido creando para que uno se perfeccione, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? Acá cito a Foucault. En este sentido podemos asociarlo con ciertas tecnologías del sí mismo estudiadas por Foucault. Estas técnicas permiten a los individuos efectuar un cierto número de operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, en sus conductas, y ello de un modo tal que los transforme a sí mismo, que los modifique, con el fin de alcanzar un cierto estado de perfección o de felicidad, o de pureza, o de poder sobrenatural, etc. Por eso hay una comparación, digamos, que hace Foucault con la confesión con el psicoanálisis, ¿no? O sea, todas aquellas herramientas del lenguaje que nos permiten operar sobre nosotros mismos. Bueno, en el capítulo 8 lo que hice fue el análisis de ese corpus que armé sobre esas 13 entrevistas. Y entonces ahí armé distintos capítulos. En el primer capítulo analicé cuánto conocían la regla de oro, las personas a las que yo entrevistaba. Los humanistas podían dar una respuesta mucho más precisa, ¿no? Podían enunciar la regla de oro. Los que no eran humanistas, en general, no conocían la regla de oro. O sea, yo les preguntaba, ¿vos sabés lo que es la regla de oro? Y me decían, no. Después esto lo comprobé siempre en mis seminarios, ¿no? en la facultad, ¿viste? Cuando me preguntaban, ¿y vos sobre qué investigás? Yo investigo sobre la regla de oro, y siempre me preguntaban, ¿y qué es la regla de oro? Bueno, después hay en el capítulo 2 hablo del saludo, ¿no? Como que el saludo es como la forma básica de reconocernos unos con otros, que esta cosa de que a nosotros los seres humanos nos constituimos por la mirada que tienen los demás sobre nosotros, y que, claro, qué fuerte que es cuando uno no recibe un saludo de los demás, ¿no? Y qué fuerte que es cuando uno saluda y no es saludado, ¿no? Como una, es como el átomo mínimo del reconocimiento. Y entonces hay una entrevista muy linda, por eso yo la trabajé, ¿no? De una de las entrevistadas que trabaja con la regla de oro, de cómo ella saluda, aunque a ella no la saluda una vecina, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer por saludar bien cuando a uno no lo saludan. Bueno, y así fui tomando como diferentes puntos. Sé muy bien que ya llegué a los 45 minutos. Bueno, a modo de cierre, con este trabajo aspiré mostrar que la reflexión sobre la regla de oro puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales, y por lo tanto propongo que esta regla se constituya en un saber de referencia a la hora de elaborar los contenidos de enseñanza de los sistemas educativos. Infinitas gracias a los organizadores de este 8º Simposio Internacional y a quienes participaron de esta presentación. Entonces, bueno, ahora me voy a ir de acá, así si hay algunas preguntas podemos darle un tono más. Parece que hay una pregunta de Federica.
Y de Freddy. Por favor, Francisco, ¿podrías permitir el micrófono? Y si no, que me escriban. Federica, por favor. Hola, bueno, muchas gracias. Y yo quería saber cuál fue la respuesta del ámbito académico a estas propuestas que ha hecho este trabajo, para que, bueno, los que conocimos el ámbito académico es muy rígido a aceptar nuevas propuestas, sobre todo si se basan sobre la experiencia y no sobre tratado académico anterior. Así quería saber cuál fue la respuesta. Mira, Federica, la primera, o sea, la respuesta que, viste que yo conté un poco cuál fue mi recorrido y yo esta tesis la presenté en el 2020 y la defendí en diciembre del 2021. La respuesta, digamos, dicho así, ¿cuál fue la respuesta académica? Fue que cuando yo la defendí, me la aprobaron. Me pusieron un 10. Ese jurado que estuvo escuchando la defensa de tesis, es gente que trabaja acá en las universidades públicas más importantes acá en Argentina. Me ayudó mucho que la persona que me co-dirigió fue Jean-Paul Broncard, que es una persona que es como antecedentes académicos ilimitados, digamos, ¿no? Entonces, como él me acompañó en la presentación de esta tesis, pero bueno, digamos, el primer desafío fue yo visualizar que esto podía ser un contenido en el ámbito académico y convencerlos a ellos, digamos, no a mi directora, porque mi directora es humanista, pero mi codirector, que no conoce asilo, que no, o sea, en principio, ese es el primer desafío, ¿no? Ahora, el mundo académico claramente tiene sus propias reglas, o sea, tiene sus códigos, entonces es el desafío del que quiere meterse en ese mundo, aprender ese código, por eso es tan difícil y por eso la gente abandona las escrituras de tesis y todo, porque bueno, es un código y además es el mundo académico, digamos, nosotros los humanistas bien sabemos que sí lo abandonó el mundo académico, o sea, hay como una tensión entre que nos parece que tiene sentido y que no tiene sentido, ¿no? Así que esa es la parte que yo veo positiva respecto al mundo académico. La presenté en diciembre. Ahora, en estos días, digamos, la semana pasada, te diría, la anterior semana, acá en la provincia de Buenos Aires se están haciendo presentaciones, ¿no? Virtuales con respecto al trabajo en la educación secundaria. Bueno, yo no trabajo en la universidad, yo trabajo en la formación permanente de docentes, ¿no? Y hay unas conferencias que tienen que ver con la convivencia y todo, de gente que conoce mi trabajo, mis trabajos, o sea, a nivel más de superestructura. Nunca desde ese ámbito yo recibí ningún tipo de propuesta, nunca, jamás, de decir, Miriam, eso que vos escribiste, ¿cómo lo podríamos implementar? Eso hasta ahora no existió. Yo no sé qué interpretar, también es de diciembre que está presentada la tesis, ¿no? Pero claramente, al yo decir, yo quiero que sea un contenido de enseñanza, y yo quiero que esté en los diseños curriculares, ahí empieza claramente un trabajo que tiene que ver con la política, ¿no? O sea, cómo es que los contenidos, cómo es que los diseños curriculares toman los contenidos que se enseñan. Entonces, ahí, bueno, ya sabemos que la política es un campo es un campo de confrontación, ¿no? Y bueno, y ese es mi trabajo, o sea, yo lo estructuro así claramente, digamos, ¿no? O sea, yo me siento una humanista infiltrada en el mundo académico. Entonces, desde ahí trabajo, desde ahí me emplazo, no. Y si todo estuviera tan permeable a las posturas humanistas, bueno, el mundo sería otro, digamos, ¿no? O sea que... mucho por hacer, Federica.
Bueno, muchas gracias por tu hacer. Hola Miriam, Hola. muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Nos alimenta el espíritu. Gracias. Ver que se ha tenido esta iniciativa muy interesante de prestarle atención a la regla de oro. También soy educador acá en Ecuador, en Machala. Soy asesor educativo. Trabajo orientando a directivos y también a docentes de pasito. Y me acaba de dejar así como bien hincada la notita esta de en mis asesorías, prestarle más fuerza a atentarles también al resto a querer implementar esta regla de oro. Como educador y como parte del movimiento humanista que he leído y he trabajado algunas de los materiales de Silo, he tratado y normalmente en mis intervenciones cito mucho estas reglas, la regla de oro y obviamente también los 12 principios de la felicidad me sirven muchísimo. Sin embargo, quedan allí, ¿no? Sonando, van teniendo presencia en la conciencia de la gente que topamos, pero me salta este momento, no sé, desde tu perspectiva, quizá podrías compartirnos cuál crees que sea el mayor desafío que tengamos que enfrentar para poder, digamos, desbloquear, comprometer, lograr que la gente enganche, independientemente de la política educativa o aprovechándose de cualquier parte de las políticas educativas, porque, digamos, transformar y desde arriba todavía me falta un poco, creo que no le veo mucha cercanía, cuanto que desde el medio en que estamos podamos ir haciendo algo desde adentro para lograr llegar hasta los que están arriba. Y entonces, pero ¿cuál crees que sea ese desafío que nos tocaría? El No, mayor Freddy, a desafío. ver, yo por supuesto que te agradezco mucho que me permitas reflexionar sobre esto que me estás diciendo. Claro que no es algo que yo sienta que puedo realmente contestar, lo que sí, volviendo, ¿en qué parte de la tesis o de mi exposición yo engancho lo que vos estás diciendo? Yo lo que pienso es que de que la regla de oro, bien parece que hay como un conocimiento de la regla de oro, en realidad la regla de oro en el sentido del altruismo unilateral, ¿no? O sea, la verdadera regla de oro, la regla de oro que no espera ningún trato del otro, sino que se hace responsable del propio trato, esa regla no es hasta difícil de ser conceptualizada. O sea, por eso para mí, en lo que es la educación, es decir, hacer como una difusión, una enseñanza, una reflexión sobre la regla de oro, eso me parece que ya es un trabajo. Por eso, viste que yo decía que es avanzar del sentido común de la regla de oro como la ley del talión o como la cosa de la reciprocidad, bueno, avanzando hacia la reciprocidad, la bondad unilateral, ¿no? Eso, para mí, ahí está el trabajo, digamos, ¿no? O sea, cómo salir del sentido común que digamos, acepta la venganza para pensar que hay otra forma de estar que es la bondad unilateral. Eso por un lado. Y por otro lado, Freddy, viste que Silo hacía siempre una cosa, sí, ya me fui, ¿no? Que Silo hacía una cosa muy... Sí. Sí. O sea, para mí lo otro es practicar uno la regla de oro. Practicar uno la regla de oro. Más que enseñarla, practicarla. Ya lo creo que sí.
Oye, Miriam, muchísimas gracias, ha sido espectacular. Realmente Gracias a todos. abre posibilidades y en la entrada en el mundo académico es algo que importa a todos. Yo Buenísimo. lo lamento muchísimo, pero hay otra regla del simposio que es, Sí, nos hemos comprometido con pulcritud en los horarios. Y totalmente. es la mejor forma de llevar adelante 80 eventos. Absolutamente, absolutamente.